Hola niños, para mí es un placer estar aquí y poder platicarles acerca de la palabra de Dios, pero antes de eso vamos a realizar una oración y necesito que juntes tus manos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por otro nuevo día, gracias por la oportunidad que nos das de aprender más de tu palabra. Te pido que nos des sabiduría y que nos ayudes y que proveas todo lo necesario. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como bien saben, vamos a empezar y nuestra lección se llama Jesús está cerca de mí. Nos damos cuenta que en la Biblia existen muchas historias de personas increíbles, personas que hicieron grandes cosas, pero ninguno de ellos se puede comparar con Dios ni con Jesús, aunque Él es un Dios que se hizo humano por medio de Jesús. No se compara con nosotros porque Él era santo y no cometía pecados como a veces nosotros solemos hacerlos. Jesús es nuestro Salvador. Sabemos bien que Él vino a la tierra a dar su vida por nosotros. Sí, a dar su vida por ti y por mí. Nosotros, aunque Dios, Él quiere que nosotros sigamos un camino recto, un camino de verdad, que nuestra vida sea larga. ¿Y cómo podemos hacer eso? Por medio de la obediencia hacia Él. ¿Sabes? En realidad, pues nosotros estamos un poco separados de Dios por medio del pecado que a veces nosotros solemos cometer. Por ejemplo, una mala mirada, molestar a nuestros hermanos, decir cosas que tal vez no agradan a Dios. En la Biblia, por ejemplo, nos explica cómo quiere Dios que nosotros nos comportemos para llegar a agradarlo. Y sabemos que al desobedecer a Dios, nosotros nos separamos de Él porque estamos haciendo cosas que a Él no le agradan y no le gusta que nosotros la hagamos. Uno de los ejemplos es si nosotros le hemos pegado a nuestro hermano o si le hemos hecho alguna mala mirada, probablemente podamos tener cierta consecuencia más adelante o un castigo. Y el pecado es decir o hacer las cosas a nuestra manera, sin obedecer a Dios. La Biblia nos explica cómo quiere Dios que nos comportemos, ya que, como les mencioné anteriormente, si nosotros desobedecemos a Dios, a Él no le agrada que lo hagamos. La Biblia nos menciona porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios aquí ofreció voluntariamente pagar por todos nuestros pecados, por todas esas cosas malas que nosotros hacemos. Jesús dio su vida en aquella cruz por nosotros. Él nos ama tanto que lo hizo por amor a nosotros. Dio su propia vida, cosa que muchas personas no harían eso por nosotros. Entonces nosotros debemos estar muy agradecidos con Dios, porque Él nos ama tanto, nos ama con un amor eterno, que Dios envió a su único Hijo para morir por nosotros. Recordemos que en las clases pasadas nosotros hablábamos que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Sabemos bien que Él nos prepara un camino si nosotros queremos seguir el camino de cosas buenas o el camino de cosas malas. Dependiendo, si seguimos el camino de cosas buenas, vamos a llegar con Jesús. Si seguimos el camino de cosas malas, vamos a tener castigos y no vamos a vivir una vida digna, y todo va a ser de una vida que no sea de beneficio para nosotros. Para eso Dios y Jesús pagó en la cruz el precio de nosotros, que podemos estar acerca de Dios nuevamente. Podemos reconocer ese sacrificio que Jesús hizo en aquella cruz. Sabemos que Dios ama a todos los niños y ustedes se deben de sentir dichosos, ya que tienen a sus padres quienes los aman, los cuidan, velan porque ustedes puedan tener todas las cosas que necesitan. Pero todo eso es a base de que Dios los bendice a ellos. Entonces ustedes siéntanse orgullosos, ya que
Jesús nos ama a todos. Y para eso vamos a repetir el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Este es el texto bíblico de nuestra lección. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué debemos seguir nosotros? Los caminos de Jesús. El camino bueno, aunque a veces sea difícil, aunque a veces nos ocurran ciertas situaciones, debemos de seguir siempre el camino de Jesús. Y algo que podemos hacer es hablarle a nuestros amigos de Jesús. Y ahora sí, pasamos a un repaso del valor que estuvimos viendo durante este mes, y es el valor de la responsabilidad. ¿Ustedes han sido responsables con todas sus tareas? ¿Han sido responsables con lo que te piden cuando te piden que realices algo? Debemos agarrar conciencia al poder hacer las cosas que nos piden, para que ese valor se vea reflejado en nosotros y otras personas vean nuestro ejemplo y lo puedan seguir. Recordemos que Dios en su palabra dice que debemos de ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo podemos ser luz? Por medio de nuestros actos: obedecer a Dios, seguir a Dios, ser responsables, leer la Biblia y entregar todo lo que nos piden. En cada situación pues existe cierta responsabilidad de parte de cada uno de nosotros, así como ustedes con todas las tareas del centro estudiantil. La responsabilidad es de que ustedes las entreguen, y por parte de su escuela particularmente deben de entregar todas sus tareas. Si no entregan todas sus tareas en esa escuela, ¿qué pasa? Ustedes pueden dejar alguna clase. Entonces, si hacemos lo mismo con nuestra escuela, con nuestras tareas de nuestra escuela, también debemos de hacer lo mismo por el centro estudiantil, con todas las tareas que nos piden. Vamos a contestar las siguientes preguntas. Entre ellas está: ¿cuál es el título de nuestra lección? ¿Cuál es la cita bíblica del primer texto? ¿Cuál es la cita bíblica del segundo texto? ¿Quién ama a los niños y a las niñas? ¿Y qué pasa si desobedecemos a Dios? Y la última: ¿quién murió en la cruz por nuestros pecados? Recuerden que todas esas preguntas las deben de anotar en su cuadernito y enviárselas a sus respectivas maestras. Recordemos que nosotros somos el nivel número 3 y las maestras pues van a estar calificando esas tareas que ustedes les envían. Recuerden siempre hacer todo con amor y responsabilidad. Recordemos que son pequeñas cosas que agradan a nuestro Señor. Ahora sí, recordemos que nosotros tenemos cada semana, ustedes con su familia deben de leer un versículo de Proverbios. Esta semana, como es la semana número 4, ya vamos por el capítulo número 8. Y nuestro texto es: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ellas. Proverbios 8:11. Nuevamente: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Proverbios 8:11. Recordemos que la sabiduría Dios nos la da si nosotros le pedimos y le obedecemos. Ya vamos terminando con nuestra clase de esta semana, y para eso vamos a recordar sobre la prevención del COVID-19. Recuerden siempre lavarse las manos, utilizar su mascarilla si salen de casa, no juntarse muy cerca de las personas a menos que sea su familiar, y siempre vuelvo a repetir, el lavado de manos es indispensable para que nos estemos todos sanos. Agradezco a cada uno de ustedes por ver este video, por tomarse este tiempo de poder realizarlo. Que Dios los bendiga a cada uno por nombre y les provea de todo lo que necesiten. Recuerden obedecer a Jesús. Jesús está cerca de nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros debemos de ser muy responsables y ser la luz en medio de las tinieblas, hablándole a otras personas de Jesús. Aunque seamos pequeños, lo podemos hacer. Que Dios los bendiga. Adiós.